Desde este instante, Hoteles a la Carta Latinoamérica. Primer programa de streaming TV dirigido al empresariado hotelero. Un menú rico en información útil para el día a día en la industria de la hospitalidad. Novedades, entrevistas, negocios, recursos humanos. Conduce Roberto Salvi. Dirección técnica Tony Pacino. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un nuevo programa más de Hoteles a la Carta Latinoamérica con un privilegio porque tenemos la suerte de estar en línea con el doctor Gustavo Fernández, abogado y especialista en relacional, en un maridaje del derecho y el turismo. Gustavo, muy buenos días. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo te va? Muy buenos días, saludo a la distancia, saludo con los codos, y bueno, contento de estar nuevamente en tu programa, Roberto. Muy bien, vos sabés que siempre vemos al derecho desde varias ópticas y ahora de pronto con una situación muy adversa, general, universal, como es esta pandemia, nos preguntamos conceptualmente si el legislador, cuando hace un manifiesto del espíritu de la ley, y taxativamente lo vuelca en un capítulo narrativo, ha contemplado una situación extraordinaria que de pronto es una realidad que para mí, en su totalidad, no estaba contemplada. ¿Cómo vos ves este derecho ya escrito, ya legislado sobre una situación no pensada que afecta al turismo, a la hotelería y a todas las partes? ¿Hay justo un equilibrio, una equidad en esta armonía que tendría que tener el turismo y derecho? ¿O vos como abogado especialista te has topado con grandes agujeros de ozono? Bueno, mira, yo creo que fue el 1 de marzo ya que subí a mi blog, al sitio turismoyderecho.com.ar, un artículo donde hablaba del tema, y si mal no recuerdo está titulado Coronavirus, Fuerza Mayor y Cancelaciones. Antes de que aquí se decretara el aislamiento social preventivo y obligatorio, la llamada cuarentena. ¿Y por qué lo escribí? Porque yo ya venía leyendo que había situaciones en Europa donde el COVID fue pegando antes que aquí, que estaban a veces reñidas con lo que es el derecho comunitario europeo, pero que estaban impuestas por la realidad. Una de las cuestiones que yo vi y que lo hablaba con otros colegas era que pandemia sí hubo en la historia de la humanidad. Esta no es la primera ni será la última probablemente. La última pandemia fue en 1918. Lo que sí es inédito, Roberto, y esto no ha pasado nunca en la historia de la humanidad, por lo tanto el derecho no está ajeno, es que por lo menos 2/3 de la población mundial haya tenido que quedarse dentro de sus casas. O sea, lo que nunca ocurrió en la historia de la humanidad es que la gente haya tenido que recluirse masivamente en todo el globo terráqueo. Esto es inédito en el término de la Real Academia Española, o sea, lo que no ha sucedido nunca, lo que se da por primera vez, lo que no se ha editado. Desde este punto de vista, derecho del consumidor, que es un derecho muy protectorio del turista, se encontró con una disyuntiva. Si se aplica el derecho del consumidor a rajatabla, es evidente que el sistema quiebra. No hay posibilidad de que miles de empresas hoteleras en el país y cientos de miles en el mundo, y ni que hablar de lo que pasa con las compañías aéreas, puedan devolver las reservas o el dinero en masa. Esto era imprevisible. Por otro lado, tampoco es justo que el turista pierda un dinero por un paquete que ha comprado y que no lo va a usar, por lo menos durante muchos meses. Este problema se fue analizando y se empezó a ver en Europa primero, como te decía. Yo recuerdo algunos artículos del profesor Carlos Torres de Portugal, que mencionaba este tema y mencionaba lo que estaba pasando en Italia, lo que empezaba a pasar en Francia, en España y en Portugal mismo. Y empezó a hablarse de lo que yo acá en Argentina empecé a denominar, vos sabés que con mi estilo campechano, por ahí para que se entiendan mal las cosas, y muy acostumbrado al aula y al intercambio con los alumnos, trato a veces de simplificar algunas cuestiones que son más complejas. Yo le llamé voucher obligatorio. ¿Pero por qué esto de un voucher obligatorio? Porque
que se estaba empezando a barajar para solucionar este enorme problema que trajo el COVID-19 era reprogramar los paquetes, las estancias hoteleras, los vuelos, a 360 días vistos, o sea, durante un periodo de un año. Algunos ya han aplicado 18 meses, desde el cese de las cuarentenas obligatorias o desde que la norma en el boletín oficial de cada estado publique que así será. Entonces, darle un periodo de ventana de un año como mínimo al sector para que pueda reprogramar con los turistas los paquetes turísticos, los vuelos, los alojamientos, las excursiones. En el caso que fuera imposible, pero por una cuestión material, ya sea porque era un viaje que tenía un evento determinado o una operación que no se pudo llevar a cabo o algo que no se pueda reprogramar, sí recién en ese caso aplicar de pleno las normas del derecho consumeril y devolver los importes. Esto se empezó a hacer ya en Europa. En Italia estaba leyendo que ya hace pocos días atrás salió un comunicado de la asociación del organismo, porque es público, del organismo de la libre competencia y el mercado en la República Italiana, que decía cuidado con este tema de las reprogramaciones, que seguía vigente el derecho del consumidor de la Unión Europea. Lo que se instaba a las partes era a buscar soluciones que no hicieran peligrar más aún al sistema. Sabemos que el sistema está complicado, y con esto voy redondeando y te doy paso a tu nueva pregunta. Si hay un sector afectado en el mundo por el COVID-19, el primero y más importante es el turismo. El turismo se basa en el traslado voluntario de personas de un punto a otro. Lo que se prohibió en todos los países afectados, en casi todo el planeta, es el traslado de personas. Después de eso, no me queda mucho más por agregar. Sí me voy a tomar un mate. Me parece muy bien, así das prueba de lo campechano que decís que sos. La realidad es que se hace fácil el derecho contigo porque tiene sentido común y tiene practicidad y lógica. Evidentemente, entonces, por más normativa que haya, cuando hay una vicisitud de este tamaño y de este momento tan difícil, la alternativa de buscar una solución se hace más de practicidad y de negociación que de derecho mismo, es decir, buscando una ecuación de realidad. Ahora, ¿cómo hace entonces el juez cuando hay una intención de hacer alguna demanda para resolver? En este caso particularmente, no sé si lo ha habido en forma puntual, pero muchos hoteleros tienen de pronto la insistencia, y ha habido hasta casos donde hay algún atisbo de demanda de no dar el alojamiento como una protección humanitaria. Ha habido casos de que la persona se ha sentido que no está resguardada el cuidado de su persona y lo encara desde ese punto de vista. ¿Cómo entonces el hotelero o la persona que da un contrato de alojamiento tendrá expectativa respecto de una respuesta judicial en caso que haya una demanda? Porque el juez va a tener que seguir la ley y la ley no contempla la situación, y la practicidad de la realidad quizás sea una nueva norma consuetudinaria. ¿Cómo lo ves vos proyectando un litigio y proyectando una resolución? Sí, mira, ya entrando a la cuestión local, o sea, la cuestión nacional, acá hubo dos resoluciones ab initio de toda esta crisis, que fueron las 125 para agentes de viaje. Me refiero a resoluciones del Ministerio de Turismo, de lo que era la SECTUR, ¿no? Secretaría de Turismo. Y la 126 que fue para hoteles. Justamente allí, en la 126 para hoteles, se establece una serie de medidas y protocolos de actuación. Se dice, bueno, se establece el cierre de la actividad, y que sí van a tener que tener en cuenta aquellos aquellos huéspedes que eran viajeros internacionales y que después iban a tener que regresar y ser repatriados. Allí no se los podía dejar librados a su azar. Establece una serie de medidas. Y después hay algunas resoluciones más que van prolongando cuestiones que tienen que ver con agentes de viaje también, el tema de la atención virtual.
la suspensión de plazos, la postergación de las fechas para integrar el fondo de garantía en los agentes de viaje. Hay varias resoluciones que están en una separata inclusive de COVID-19 que tiene el boletín oficial y que nosotros la hemos publicado también en Turismo y Derecho y los actores del sector más o menos la conocen. Pero el tema que vos preguntabas es interesante, cómo cuando un juez tenga ante su vista, en sus manos ese expediente, es el dilema, ¿no? ¿Cómo va a actuar? Porque por un lado el juez va a tener el derecho del consumidor, lo que es en el sistema argentino la Ley de Defensa del Consumidor y sus reformas, que es la 24240 y las reformas posteriores, y además el Código Civil y Comercial nuevo, que recordé, Roberto, que incorpora la figura de contratos de consumo. Ahí hay todo un plexo jurídico que defiende en buena hora al consumidor, al usuario consumidor. Pero por otro lado, el juez va a tener en sus manos la posibilidad de aplicar la norma con cierta flexibilidad o a rajatabla. Yo te digo, no es un tema fácil para los jueces, pero yo creo que van a tener que tener mucha inventiva y creatividad, porque ya te digo, es una situación inédita. Una cosa es pensar en la fuerza mayor del caso fortuito en situaciones donde el propio legislador tenía figuras concretas, un huracán, un terremoto, una huelga salvaje, la erupción de un volcán. Esto es distinto, esto es en toda la humanidad y al mismo tiempo. Esto no pasó nunca, el acuartelamiento obligatorio no pasó. Yo creo que los jueces van a tener que aplicar mucho sentido común y tratar de armonizar, como bien decías vos, entre el derecho del usuario, que no lo puede vulnerar porque la ley no la podemos obviar, pero por otro lado buscarle una solución inteligente para no dar de baja el sistema de turismo en la Argentina, porque si a rajatabla empezamos a aplicar devoluciones en masa, esto quiebra. Sí, no hay duda. Entonces, como una instancia legal conlleva una actividad, una actuación previa que es la conciliación, en ese marco de conciliación creo que tiene que haber mucho sentido común entre el turista, el pasajero, el que era huésped y el hotel en este caso. ¿Crees entonces? Yo creo que sí, pero ¿crees vos que hay herramientas de conciliación previa? Porque puede haber una animosidad de jugar un juego para sacar un dinero, pero hay tanta conciencia de que la situación es unánime, como vos decís, más de 2/3 del planeta está con aislamiento. Entonces, ¿hay herramientas de conciliación previa que den certeza de que la cuestión se pueda conciliar antes? Sí, hay mecanismos, a ver, Roberto, si hay buena voluntad, yo creo que hay mecanismos, está la mediación prejudicial, hay sistemas de conciliación. Las provincias tienen sistemas de mediación en general, ya los sistemas modernos en casi todas las provincias, yo no tengo presente de memoria las 23 provincias más la Cava, pero te diría que la gran mayoría de los sistemas procesales provinciales establecen para cuestiones que son de esta naturaleza, civiles y comerciales, instancias de mediación previa, hay arbitrajes. Y sobre todo yo creo que allí el juez va a tener un rol fundamental y el mediador ni que hablar en la etapa previa, ¿no? Si se juicio en el juicio, en la etapa previa en la mediación a instar a las partes a buscar justamente soluciones armoniosas, reprogramaciones siempre que sea posible, soluciones alternativas, cambio, a lo mejor a veces no una reprogramación de un paquete, sino la sustitución de un paquete por otro tipo de actividad que también puede ofrecer el agente, y en el caso de hoteles, bueno, un menú bastante flexible de pernoctaciones equivalentes a la que hubieran debido cumplirse antes del COVID, y buscar la manera, o a lo mejor ofrecer algún atractivo adicional, o un canje en las cadenas, donde hay cadenas hoteleras o hoteles de marca, dar algún tipo de posibilidad de, si no es en un lugar, en un destino, en otro. O sea, hay muchas alternativas previas al confrontamiento, que es lo que, a ver, si nosotros llegamos a un punto en donde forzamos tanto al sistema, que el sistema colapse, ningún turista va a tener la ventaja, porque vos no le podés cobrar un quebrado. Vamos a volver a hablar en campechano. Si vos llevás a una persona y la acorralás, y ese comercio, el hotelero, el agente es un comerciante. Ese comercio quiebra, no puede afrontar sus obligaciones. Creo que lo inteligente entre todos es
buscar de armonizar soluciones que sean compatibles con el derecho, pero también con la situación que estamos viviendo. Y es fundamental algo que vos mencionabas, el tema de la voluntad, o sea, el obrar de buena fe de ambas partes, la situación lo amerita. Ya te liberamos porque sé que tenés que ir a las clases virtuales en la universidad, pero la noticia es que hoy empieza la actividad hotelera en la provincia de Entre Ríos, Paraná, tiene permitido abrir los hoteles de lunes a jueves, sin viernes, sábado y domingo, y entonces ahí, con esta reapertura, el derecho vuelve otra vez a mellar o a estar presente con el lineamiento taxativo y enunciativo de la propia ley. Ya lo dejaremos abierto esto para otro encuentro contigo, pero abierto el hotel, vuelve todo el andamiaje legal de sustento para ambas partes, con los cuidados entonces que le tenemos que decir al hotelero de mantener en esta nueva reapertura una línea tal de tener profilaxis y prevención. Exacto, con esto ya te voy liberando también a vos, Roberto. Recordarle a los hoteleros que es fundamental en esta etapa de reapertura, ya lo están haciendo en España, se va a hacer en Salta y Jujuy, como vos decís ahora en Panamá, es fundamental el cumplimiento de los protocolos sanitarios. Ya hay protocolos, España ha publicado una cartilla de 4 protocolos muy interesantes para la hotelería. Sugiero a los hoteleros que lo vayan viendo, no para copiarlo in totum, pero sí para tener una orientación, porque son bastante completos. Se refieren no solamente a hoteles, sino a otro tipo de alojamientos. Aquí también la Secretaría de Turismo está trabajando, los hoteleros también están trabajando, las cámaras. Fundamental el cumplimiento de los protocolos que tienen que ver, por supuesto, con la prevención, con el distanciamiento básico que tiene que haber, con las medidas básicas en cocina, en lugares comunes, en habitaciones, en fin. Muy bien, lo saben mejor los hoteleros que nosotros. No hay duda. Gustavo, como siempre, gracias. Te liberamos. Ha sido el doctor Gustavo Fernández, como siempre, aportando sentido común. La realidad del turismo y el derecho se puede ver en turismoyderecho.com.ar. Muchas gracias, Gustavo. Un fuerte abrazo. Igualmente, gracias a vos, Roberto, como siempre, y hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, dejamos el programa Hoteles a la Carta Latinoamérica y nos reencontramos, como todos los martes, el próximo martes, con más novedades de la industria de la hospitalidad latinoamericana. Muchas gracias.